¿Quién, si no los propios rusos, deberían saber que tanto la transferencia de este tipo de armas como su producción es un proceso a gran escala que no puede pasar desapercibido? Porque las armas nucleares no son una maleta con un botón rojo, sino un sistema voluminoso compuesto por numerosos componentes. ¿Y quién, si no Rusia, sabe que tanto el Reino Unido como Francia y Ucrania son signatarios del Tratado de No Proliferación Nuclear y que, a diferencia de Rusia, estos países no violan dicho tratado? Sin embargo, ya se habla de la necesidad de tener un elemento nuclear de disuasión, por ejemplo, en Polonia y Estonia. Y aquí surge la pregunta, ¿también puede Ucrania? Sergei Yeremenko investigó si realmente es posible reanudar el programa nuclear. Soy un gran partidario de que Polonia se una al proyecto nuclear. Me refiero a que el camino hacia la creación de un potencial nuclear polaco, cumpliendo plenamente todas las normas internacionales, es la dirección que debemos seguir. Somos un Estado que se encuentra directamente junto a la frontera de un conflicto armado. Es bien sabido cuál es la actitud de la agresiva Rusia imperial hacia Polonia. Esta declaración la hizo el presidente de Polonia, Nawrocki, el 15 de febrero en una entrevista para el medio Polsat News, y esto provocó una considerable agitación en los despachos del Kremlin. Pasarán 3 días y el 18 de febrero esta agitación se verá reforzada por la declaración del ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, sobre que, si es necesario, Estonia está dispuesta a desplegar armas nucleares de sus aliados en su territorio. No estamos en contra de desplegar armas nucleares en nuestro territorio. Si la OTAN considera necesario, de acuerdo con nuestros planes de defensa, desplegar, por ejemplo, armas nucleares también en nuestro territorio, entonces no tenemos ninguna doctrina que lo prohíba. Después de esto, desde Rusia llegaron amenazas hacia Estonia y declaraciones tajantes sobre la inadmisibilidad de desplegar armas nucleares en territorio estonio. Pero dejemos esas charlas vacías de Moscú a los especialistas en histerias y vayamos a lo siguiente. En un momento en que Europa está perdiendo a Estados Unidos como su principal garante de seguridad y la agresión rusa adquiere dimensiones cada vez más amenazantes, culpar a cualquier país por querer protegerse, bueno, eso es como mínimo ingenuo. Las conversaciones sobre la posible recalco, posible reanudación del programa nuclear ucraniano han estado ocurriendo desde el inicio de la agresión rusa a gran escala. Sobre cuál es exactamente el potencial de esta reanudación y cuán verosímiles son las acusaciones rusas contra Ucrania sobre la creación de armas nucleares, hablo con Mariana Bucherin, investigadora principal del Centro de Estudios de Política Nuclear del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y nuestra conversación con ella sobre armas nucleares comienza con los acontecimientos de hace 35 años, cuando se desintegró la Unión Soviética. Ucrania heredó armas desarrolladas por otro país para las necesidades estratégicas de ese país, no de Ucrania. Ucrania nació y de inmediato enfrentó desafíos de seguridad diferentes a los que tenía la Unión Soviética. Y en consecuencia, las armas, incluidas las nucleares, si Ucrania hubiera seguido ese camino, tendrían que haber sido diferentes. Ahí está la cuestión de los alcances, la cuestión de los sistemas de entrega. ¿Por qué hablamos principalmente de aquellos tiempos en los que Ucrania obtuvo la independencia y aún no había renunciado a las armas nucleares? Porque existe la opinión de que, dado que ya teníamos ese sistema de disuasión, restaurarlo sería más fácil que construirlo desde cero. Pero para pensar así, hay que tener una idea demasiado general sobre las armas nucleares. Los misiles balísticos intercontinentales que heredó Ucrania, de los cuales teníamos 176. Eso, como se dice popularmente, es un montón, son muchísimos misiles, cada uno de ellos llevaba varias ojivas nucleares. Estos misiles tienen un alcance de 10 a 15 mil kilómetros, porque son intercontinentales, porque estaban destinados a mantener en la mira a los Estados Unidos de América, que están al otro lado del continente y del océano. La tecnología permite reducir esa distancia a la mitad, hasta 7.000 kilómetros. Pero teniendo en cuenta cómo han cambiado los aliados y enemigos de Ucrania en los últimos años, dentro de un radio de 7.000 kilómetros no hay un objetivo lógico que estos misiles pudieran alcanzar. 7.000 kilómetros. ¿Qué se puede mantener en la mira en Rusia? Los Urales. Bueno, había que mantener algunos objetivos estratégicos en la parte europea, como Moscú o Leningrado. Así es como funciona la disuasión. Mantienes algo en la mira y dices, si ustedes nos atacan, nosotros estamos muy listos para responderles.
Otro componente de la disuasión nuclear es el aéreo que transporta misiles de crucero. Y ese componente le vendría muy bien a Ucrania si no fuera por un pero. Los portadores de esos misiles son aviones, Tu-95 y Tu-160 de fabricación rusa. Construir aviones militares propios, bueno, no es algo que pueda hacer cualquier país. Eso requiere tanto tecnología como dinero. Ucrania no fabrica sus propios aviones militares y depender de alguien más en un asunto tan importante significa que, tarde o temprano, hay que empezar a hacer lo propio. Y un ejemplo claro de esto son los países de Europa. Ahora vemos cómo los europeos empiezan a rascarse la cabeza porque compraron todos estos sistemas carísimos, incluidos los F-35 y demás. Y si llegara a empezar algún tipo de conflicto dentro de la OTAN, realmente dependen de Estados Unidos. Y lo más importante, Ucrania nunca tuvo un ciclo completo de producción de combustible nuclear. Todo estaba concentrado en el territorio de Rusia. En Ucrania, de esto solo existía la extracción de mineral de uranio en Softy-Vody y allí en la región de Kirovogrado, y la primera etapa de procesamiento en Torta Amarilla. Y simplemente se limpian de esas rocas que son, rocas adyacentes con las que se extrae y solo se separa ese mineral de uranio. E incluso si Ucrania pudiera implementar todos los puntos anteriores, de todos modos no podría unirlos en un solo sistema. Simplemente no se le permitiría hacerlo porque, les recuerdo, nuestro país es signatario del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Es muy difícil hacer esto en secreto porque Ucrania ya se ha vuelto transparente en este sistema, está integrada en este sistema. Es decir, apenas comenzaran algunos intentos, nos descubrirían muy rápido. A los países occidentales les resultaría muy difícil seguir apoyándonos, ya sea durante la guerra o incluso después de ella. Existe una gran probabilidad de que Ucrania en general termine bajo sanciones. Por otro lado, existen los ejemplos de la India y Pakistán, que desarrollaron sus propias armas nucleares en los años 90. En ese entonces, una parte del mundo pasó por alto esos desarrollos y otra parte simplemente cerró los ojos ante ellos, porque así les convenía en ese momento. Más tarde, se les impusieron ciertas restricciones, principalmente en investigaciones nucleares conjuntas. Pero hoy en día, India y Pakistán no son países parias, como por ejemplo Corea del Norte. Se comercia con India y Pakistán y sus representantes participan en encuentros en escenarios internacionales. Ellos no sufren de numerosas sanciones. Pero Ucrania no es India ni Pakistán. Ahora no son los años 90 y parece que el mundo estaría dispuesto a hacer la vista gorda ante los abusos que comete Rusia en nuestra tierra, pero definitivamente no ante los intentos de Ucrania de crear sus propias armas nucleares. Sergei Yeremenko, Víctor Dektiar, programa Vigna de STV para el Maratón Noticias Unidas.